nuestro grupo semanal de Grupo Conexión. Hermanos, les invito a que mantengamos el corazón dispuesto, la mente receptiva para conocer lo que Dios hablará hoy. Vamos a orar para dar inicio. Señor, muchas gracias por la oportunidad de poder recibir este estudio. Bendícenos con tu presencia y con la guía de tu Espíritu Santo para poder recibir lo que tú hablarás a nuestro corazón en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar juntos un momento a nuestro Dios antes de comenzar. Hermanos, para dar inicio, vamos a destacar dos pasajes bíblicos que nos darán luz y dirección respecto al tema que estaremos abordando hoy. ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? El primero de estos pasajes está en Marcos 10:43 y nos dice de la siguiente manera: quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. El segundo pasaje es Mateo 7:16 y nos dice: pueden decir lo que ellos son por lo que hacen. Estos pasajes bíblicos, hermanos, nos dejan ver una verdad elemental, y es que servimos a Dios sirviendo a los demás. Cabe mencionar, hermanos, que es importante considerar que el mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. Si se tiene el poder para exigirle a otro que nos sirva, se alcanza esa posición de grandeza. Eso es lo que percibe el mundo. En nuestra cultura autogratificante,
con su mentalidad de primero yo y al último yo, comportarse como un siervo no es un concepto muy popular y muy aceptable. Sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo las cosas son muy diferentes, pues Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determina la grandeza por el número de personas a las que servimos y no por las que están a nuestro servicio. Esto, hermanos, es contrario al concepto de grandeza mundano, que a nosotros nos cuesta entender y mucho más nos cuesta practicar. Miren, hermanos, cierta ocasión vemos en las Escrituras que los discípulos discutían acerca de quién merecía la posición más prominente. 2000 años después, en nuestros tiempos, los líderes cristianos todavía se pelean la posición y prominencia, tanto en las iglesias como en las denominaciones o en los ministerios en general. Por eso es curioso cómo miles de libros son escritos para el liderazgo, pero pocos hablan acerca del servicio. Es que todo el mundo quiere dirigir y nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados. Aún así, hermanos, los cristianos quieren ser líderes siervos y no simples siervos. Pero para ser igual que Jesús, nuestro Señor, debemos ser siervos. Así fue como Él mismo se llamó a sí mismo. Es importante, sí, como lo hemos visto en los estudios anteriores, que conozcamos nuestra forma para que sirvamos a Dios, pero es mucho más relevante si tenemos un corazón de siervo. Recordemos que Dios nos formó para su servicio y no para ser egocéntricos. Sin un corazón de siervos, hermanos, seremos fácilmente tentados al mal uso de la forma por interés personal. También corremos el riesgo de ser tentados a usar eso como una excusa para disculparse al suplir algunas necesidades. Ser mal uso de esa labor que el Señor nos ha encomendado. A menudo, hermanos, vemos que Dios prueba nuestros corazones al pedirnos que los sirvamos en ciertas maneras para las que no fuimos formados. Por ejemplo, hermanos, si viéramos a un hombre caer dentro de una zanja, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios lo que espera que le brindemos la ayuda para salir y no digamos, yo no tengo el don de misericordia, yo no tengo el don de servicio. Es decir, hermanos, aunque no seamos dotados para una tarea en particular, podremos ser llamados para hacerla si no hay ningún dotado cerca. El ministerio primordial debe ser en el área para la cual fuimos formados, pero el servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se necesite, en el momento que se necesite. Porque nuestra forma revela nuestro ministerio, pero nuestro corazón de siervo muestra nuestra madurez. Le repito esta frase, hermano. Nuestra forma revela nuestro ministerio, pero nuestro corazón de siervo muestra nuestra madurez. No se necesita un talento o un don para recoger la basura o para arreglar las sillas después de una reunión. Cualquiera puede ser siervo. Todo lo que se necesita es carácter. Claro, hermanos, es posible servir en una iglesia toda una vida sin nunca llegar a ser un siervo. Debemos tener un corazón de siervo. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:16, como lo vimos al inicio del recuerdo, dijo, tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen. En otras palabras, el Señor dijo que por nuestros frutos
seremos conocidos. A continuación, hermanos, vamos a desglosar 6 características de los siervos verdaderos. Así que le invito a tomar nota de la primera característica. Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Es decir, los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado, el siervo debe estar listo para cumplir con sus deberes. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Lo vemos en 2 de Timoteo 2:4. Si solo servimos cuando nos conviene, entonces no somos verdaderos siervos. Repito, hermano, si solo sirve cuando le conviene, entonces no es un verdadero siervo. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita aunque no les convenga. Y cabe el cuestionamiento aquí, hermanos. ¿Estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que comiences a resentirte? Como siervos, no elegimos ni escogemos cuándo o dónde servir. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar nuestro horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que Él lo necesite. Si recordáramos al comienzo de cada día que somos un siervo de Dios, las interrupciones no deberían frustrarnos, porque nuestra agenda será la que Dios quiera para nuestra vida cada día. Los siervos ven esas interrupciones como citas divinas para el ministerio y por supuesto son felices por la oportunidad de practicar el servicio. Característica número 2. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Lo voy a repetir. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Hermanos, los siervos siempre están mirando la manera de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad. Tal como la Biblia nos manda en Gálatas 6:10. En cualquier oportunidad que tengamos, debemos hacer lo que es bueno para todos, especialmente para la familia de los creyentes. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Observa que Dios dice que las necesidades de tu familia en la fe tienen preferencia, de manera que no las pongas al final de tu lista de cosas que hacer. Porque podemos perder mucha oportunidad y también la ocasión de servir porque carecemos de esa sensibilidad y espontaneidad. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho y pasan rápidamente y casi nunca vuelven. Quizás solo tengas una oportunidad para servir a esa persona e impactarla. Así que aprovecha el momento. Proverbios 3:28 nos dice: nunca le digas a tu vecino que espere hasta mañana si puedes ayudarlo ahora. John Wesley era un increíble siervo de Dios. Su proverbio era el siguiente. Ponga atención, hermano. Haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Eso es grandioso, ¿no cree, hermano? Puedes comenzar viendo las pequeñas tareas que ningún otro quiere hacer. Haz esas pequeñas cosas como si fueran grandes, porque Dios te está observando. Característica número 3. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Repito, los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no presentan excusas.
ni postergan ni esperan mejores circunstancias. Nunca dicen uno de estos días o cuando el tiempo sea adecuado. Solo hacen lo que se requiere. La Biblia nos dice en Eclesiastés 11:4. Si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención. Una de las razones, hermanos, por las que muchas personas nunca sirven es porque temen no ser lo suficientemente buenas para desarrollar ese servicio. Porque están creyendo la mentira de que el servicio a Dios es solo para las celebridades o para las personas que a nuestro juicio tienen grandes capacidades. Hemos visto cómo algunas de las iglesias han fomentado este mito calificando de excelente a cierta hermano, cierto servidor, y hasta caen en tenerlo un poco como un ídolo, lo que hace que muchas personas con talento rehúsen a involucrarse al compararse con ellos. Puedes haber oído decir esto: si no puedes hacerlo con excelencia, mejor no lo hagas. Pero bueno, Jesús nunca dijo eso. La verdad es que casi todo lo que hacemos resulta deficiente cuando empezamos a hacerlo. Así es como aprendemos en la práctica, en estarlo haciendo continuamente. Cuarta característica: los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El punto en cuestión es: se necesita hacer y se hace. Nunca llegarán a un estado en la vida en el que seas demasiado importante para ayudar con tareas serviles, porque todo es importante en casa de Dios. No hay tareas pequeñas, no hay tareas mayores. Dios nunca te exime de lo mundano, porque es parte vital de la formación de tu carácter. La Biblia dice en Gálatas 6:2, si piensas que eres demasiado importante para ayudar a alguien en necesidad, te engañas a ti mismo. Realmente no eres nadie. En estos momentos y en estos pequeños servicios que crecemos para parecernos más a Cristo, hermanos. Jesús, vemos que se especializó en tareas humillantes que otros evadían. Por ejemplo, Jesús lavó los pies. Jesús atendió niños, los ayudó, los bendijo. Jesús preparó el desayuno y Jesús sirvió a los leprosos. Él nunca se consideró por encima de nada y de nadie, porque vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron una molestia en absoluto para su grandeza, sino que lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Así lo expresa en Juan 13:15. Es decir, las tareas pequeñas a menudo muestran un gran corazón. Tu corazón de siervo se revela en muchos pequeños detalles, muchas pequeñas tareas que otros no piensan hacer. Como Pablo, tenemos el ejemplo de Pablo, ahí en Hechos 28:3, que nos relata que se dedica a juntar la madera para hacer una fogata y calentar a todos después del naufragio. Podemos ver y considerar que Pablo estaba tan exhausto como todos. Sin embargo, él hizo lo que los demás necesitaban. Así que, hermanos, ninguna tarea te molesta cuando tienes un corazón de siervo. Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Hermanos, las cosas pequeñas en la vida terminan y determinan las grandes.
No busques hacer grandes tareas para Dios. Haz las que Él te ponga por delante, y Él mismo te asignará cualquiera que quiera que hagas. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. Le repito esta frase. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. Siempre habrá más gente queriendo hacer cosas grandes. Esto es una realidad. Cosas grandes para Dios que cosas pequeñas para Dios. La carrera para ser líder está abarrotada, mientras que el campo para quienes quieren ser siervos es amplio y abierto. Por completo, hermanos. A veces servimos hacia los superiores y a veces servimos hacia abajo a aquellos en necesidad. De cualquier manera, desarrollamos un corazón de siervo cuando anhelamos hacer cualquier cosa que se necesite. Característica número 5. Los siervos verdaderos son fieles en su ministerio. Les repito, los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y muy responsables. Esto tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. Proverbios 26 dice: muchos dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? La mayoría de las personas no conoce el significado del compromiso. Se compromete de manera casual, pero luego incumple por cualquier razón y sin ninguna duda, sin ningún remordimiento o sin ningún lamento. Cada semana, hermanos, las iglesias y muchas organizaciones deben improvisar debido a que los voluntarios nunca se prepararon o nunca llegaron y ni siquiera llamaron para decir que no podrían asistir. Aquí cabe otro cuestionamiento. ¿Podemos contar contigo? ¿El Señor cuenta contigo? ¿Tienes promesa, voto que cumplir o compromisos que necesitas honrar? Esta es una prueba. Dios prueba tu fidelidad. Si pasas el examen, estás en buena compañía. Vemos a Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo, quienes fueron llamados siervos fieles de Dios. Aún mejor, Dios, hermanos, nos ha prometido recompensar la fidelidad en la eternidad. Imagínate, hermano, lo que sentirás cuando Él te diga, ya en la eternidad: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, como lo podemos leer en Mateo 25:23. Por otra parte, hermanos, los siervos nunca se retiran. Sirven fielmente tanto como vivan. Porque, hermanos, puedes jubilarte de tu carrera, puedes jubilarte en tu trabajo, pero nunca del servicio a Dios. Sexta y última característica de un verdadero siervo. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Los siervos no se promueven. Los siervos no llaman atención sobre sí mismos, en vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito. Se ponen el delantal de la humildad para servirse unos a otros, como nos lo dice 1 de Pedro 5:5. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos.
Pablo, el apóstol, expuso un tipo de servicio que parece ser muy espiritual, pero que realmente, hermanos, es algo fingido. Para mostrar un hecho que llama la atención, y él lo llamó servir al ojo. Lo menciona en Efesios 6:6. Para referirse a aquellas personas que sirven con la intención de impresionar a los demás, para que vean cuál espirituales son. Hermanos, también era el pecado de los fariseos, que ayudaban a otros, daban y siempre oraban unos por otros en los actos públicos. Y Jesús condena esa actitud y advierte en Mateo 6:1. Cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, tu Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Entonces, hermanos, podemos comprender que la autopromoción y el servicio no se mezclan. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia, y es Dios. Como dijo Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. La referencia está en Gálatas 1:10. No encontrarás muchos siervos verdaderos expuestos a la luz. De hecho, lo evitan si es posible. Se contentan sirviendo en silencio, bajo las sombras, en lo oculto, atrás de... Como por ejemplo, hermanos, tenemos a José, este gran ejemplo. Él nunca llamó la atención de sí mismo, sino que en silencio José servía a Potifar, a su carcelero, al copero y al panadero del faraón. Y vemos cómo Dios lo bendijo por esa actitud. Y vemos cómo Faraón lo promovió a una posición importante, a un alto rango. José todavía mantuvo un corazón, estando ahí en ese alto rango, un corazón de siervo, aun cuando sus hermanos lo traicionaron y ellos vienen a él los recibe. Ahora, hermanos, consideremos que es desafortunado que muchos líderes de hoy empiezan como siervos, empiezan bien como siervos y terminan creyéndose celebridades. Empiezan a convertirse en adictos a la atención, inconscientes de que eso siempre los va a cegar. Pueden servir donde sean visibles, pero no en algún pequeño lugar. Sentirse desconocido y sin aprecio no les agrada, les incomoda. Pero escuche, hermano, Dios nos ha puesto donde estamos para cumplir con su propósito, el propósito de Dios para nuestra vida. Porque Él tiene cada cabello de nuestra cabeza contado y conoce todo de nosotros, nuestra dirección, conoce todo, nuestro nombre, nuestros anhelos, todo conoce el Señor. Y mejor es que estemos donde Él nos puso hasta que Él decida movernos. Él, hermanos, te hará saber si quiere que vayas a alguna parte. Es decir, tu ministerio pertenece al reino de Dios. Cuando Cristo venga otra vez a la tierra, tú y yo vendremos también con Él. Y el yo real, el yo glorioso, mientras tanto, sé feliz en no ser reconocido, que ya habrá tiempo para eso. Colosenses 3:4. Hay más de 750 personas en el Salón de la Fama, hermanos, allá en Estados Unidos, y más de 400 publicaciones de quién es quién. Sin embargo, no encontraremos muchos siervos verdaderos en esos lugares. La notoriedad no es importante para los verdaderos siervos, porque ellos conocen la diferencia entre prominencia y significación. Tú tienes varios rasgos prominentes en tu cuerpo sin los cuales podrías vivir, pero las partes ocultas de tu cuerpo
son las que son muy indispensables. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El servicio más importante es a menudo el que no se ve. Lo vemos ahí en 1 Corintios 12:22. En el cielo dará clara recompensa a varios de sus siervos más invisibles y desconocidos. Personas de las que jamás oímos en la tierra, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, asearon a un anciano incontinente, cuidaron pacientes con SIDA y sirvieron de miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, hermanos, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios. Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:58, entréguense al trabajo de su Señor, confiados que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Aún, hermanos, el más pequeño de los servicios es observado por Dios y Él lo recompensará. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 10:42. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su recompensa. Vamos a puntualizar para concluir. ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Con una actitud de servicio a Dios, sirviendo a los demás, mostrando también cada una de las 6 características que hemos mencionado de los siervos verdaderos. Un siervo verdadero siempre está disponible para servir, siempre presta atención a las necesidades, hace lo mejor con lo que tiene, cumple sus tareas con la misma dedicación, son fieles al ministerio y mantienen un bajo perfil. Oremos, hermanos. Señor, gracias por seguir hablando a nuestros corazones. Gracias por Jesucristo, nuestro ejemplo de verdadero siervo. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Señor, para poder desarrollar cada una de estas características que forman a un siervo verdadero, para que podamos estar listos para servir cuando seamos necesitados. Señor, ayúdanos a seguir entendiendo nuestra forma y anhelar un corazón de siervo que muestre madurez para agradarte y cumplir tu propósito y voluntad en nuestras vidas. Amén. Por último, hermano, tome nota de la siguiente pregunta a considerar, cuya respuesta deberá compartir en su grupo de conexión. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de las 6 características de los siervos verdaderos le desafía más? Repito, ¿cuál de las 6 características de los siervos verdaderos me desafían más? La pregunta de manera personalizada: ¿cuál de las 6 características de los siervos verdaderos me desafían más? Gracias por su atención, hermanos. Haga un esfuerzo por conectarse y participar en su grupo Conexión. No se pierda de esta bendición. Dios les bendiga.